Aquí en este problema nos están pidiendo que calculemos la concentración o la composición más bien de una muestra que contiene heptano y tridecano. Entonces, aquí hay un pequeño errorcito. Yo creo que por la transformación no escribió correctamente. Aquí debe de decir microlitros y aquí microvolts. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y entonces dice, hay una muestra que contiene, o bueno, son dos muestras que contienen heptano y tridecano. Esas muestras, déjenme ver, con esas muestras se hace una calibración de estándar externo. Entonces, en esta calibración de estándar externo, nosotros debemos de establecer cuál es la composición de esta muestra que solamente tiene heptano y tridecano. Y entonces lo vamos a calcular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que pues ponemos otra vez el volumen en microvolts, en microlitros. Y pues los microlitros son los que inyectamos, ¿ok? Pues ahí está. Pues el volumen está en microlitros. Luego, también tenemos área en microvolts por minuto. Entonces, los microvolts por minuto. Vamos a insertar un símbolo. Ese símbolo es el de punto medio. A ver si me lo encuentro aquí rápido. Pues que no. Aquí debe de haber un punto medio en todos estos símbolos. Ahorita lo buscamos, ahorita lo encontramos. Un poquito difícil, ahorita vemos. Aquí debe de andar. Aquí está, es este de aquí. Entonces tenemos un punto medio para que veamos que nuestra área son microvolts por minuto. Y entonces, pues tenemos inyecciones de volumen. Vamos a incluir el 0, a ver si nos respeta. ¿Por qué incluimos el 0? Porque dice, se debe forzar el ajuste de datos al modelo matemático igual a área es igual a el factor de respuesta por la concentración del analito. Esto lo vimos en el ejercicio de ayer. También teníamos este mismo modelo. ¿Ok? Nada más que nos daban datos relativos, pero es el mismo modelo. Entonces ponemos 0, luego punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5 para el heptano. Aquí lo que me faltó poner es que era para heptano, ¿ok? Y bueno, entonces los datos son 978 para no es cierto, este es 0 para... Cuando no inyectamos nada, pues tampoco nos debe de dar nada de área. Así que 0. Luego 978, 2015, 3087, 3987 y 5001. Entonces tenemos todas esas áreas para el heptano. Y luego vamos a hacer lo mismo para el tridecano. Entonces el tridecano tiene 0 de área cuando no se inyecta nada. Y luego tiene 1370, 2721, 4319,
5,484 y 7,101. Entonces ya tenemos eh, nuestros dos grupos de datos para que podamos hacer la calibración por el método del estándar externo. Y entonces, ¿verdad? Y entonces, eh, dice que consideremos que hay una temperatura de 20 centígrados a la hora de inyectar y pues nos dan la densidad relativa. Por lo tanto, vamos a poder sacar masa. La densidad es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, ok, me equivoqué. Vamos de SR. Ok, entonces la densidad es igual a ok, entonces, si consideramos densidad del agua, si la densidad del agua a 4 grados es igual a 1,000 gramos por mililitro, entonces, pues la densidad del agua, perdón, la densidad de cada una de las sustancias va a ser la misma que nos están dando en relativa, pero ahora ya tiene unidades. ¿Ok? Entonces, pues ya, si nosotros utilizáramos densidad de agua, digamos a 20 centígrados, la diferencia sería mínima. Entonces, podemos utilizarlo así como nos están dando la densidad. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es masa. Entonces, masa la vamos a poner en microgramos. Entonces, la masa en microgramos la vamos a calcular como volumen por densidad, pero vamos a hacer primero un cálculo. La densidad, entonces, para el heptano. Para el heptano, densidad es igual a 0,684 gramos por mililitro. Pero nosotros vamos a multiplicar por microlitro, entonces vamos a multiplicarlo entonces por 1000, no es cierto, perdón, 1 mililitro es igual a 1000 microlitros. ¿Ok? Y también, pues lo más normal es
que pongamos microgramos, ¿ok? Entonces también vamos a poner microgramos. Si estamos aquí en gramos, 1000 microgramos, no, 1.000.000. 1.000.000 de microgramos son igual a 1 gramo. Ok, entonces, después de hacer esta operación, tenemos que 1.000.000 entre 1000 es lo que nos va a dar los microgramos por microlitro. Porque estos mililitros que están aquí se cancelan con estos mililitros que están aquí. Estos gramos que están aquí se cancelan con estos gramos que están aquí. Y ya nada más me quedan microgramos sobre microlitro. Entonces sería 1000 veces más. ¿Ok? El resultado final serían 687 microgramos por microlitro. A ver. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Supuestamente, entonces, esta fórmula que tenemos aquí está correcta para transformar de gramos sobre mililitro a microgramos sobre microlitro. ¿Vale? Y entonces, pues nosotros inyectamos microlitros y lo vamos a transformar a microgramos. Entonces, el volumen que inyectamos lo multiplicamos por la densidad y entonces obtenemos masa. ¿Ok? Tenemos 687 por volumen y me va a dar de resultado microgramos. ¿Vale? Y lo calculo para todos los microgramos que inyecté. Entonces vean la cantidad tan pequeñita que estamos inyectando al cromatógrafo. Y ya sabemos además que es demasiado para el cromatógrafo y parte de toda esa muestra se desecha en el split. Disculpe, Entonces, dígame. creo que son 684, ¿no? Ah, perdón, me equivoqué aquí al copiar. Muchas gracias. 684. Entonces acá cambiamos 684. Muchas gracias. Muy bien. Y entonces, pues ya tenemos aquí la masa de heptano que estamos inyectando, ¿ok? Entonces, inclusive pudiéramos ponerle aquí volumen de C7. Área de C7. Para distinguirlo del tridecano. Y masa de C7. O sea, heptano. Ok, luego hacemos lo mismo, pero para el tridecano. Entonces, este es el tridecano. Este es el tridecano. Y este es el tridecano. Ok, y entonces, si con el mismo razonamiento del cálculo de la densidad del heptano, vamos a hacerlo con el tridecano. Aquí tenemos 0.756. 756 para el tridecano.
Entonces, tenemos 756 aquí. A ver si no me equivoqué. Ahí está, 756. Y entonces volvemos a hacer el mismo cálculo que hicimos hace rato. Volumen por densidad, 756. Me da la masa en microgramos. Y ahí está. Entonces vamos a ponerle bordes para que podamos distinguirlo. Y vamos a centrarlos. Entonces, así ya tenemos listo nuestro grupo de datos para poder hacer la calibración por estándar externo. Acomodar los datos es lo más complicado. Ya después, el método de estándar externo es muy simple. Vamos a poner masa y volumen para graficar, pero después lo vamos a cambiar. Entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión. Y este gráfico es para, lo vamos a poner de título, calibración de heptano. ¿Ok? Pero en las Y está bien el área, pero en las X no necesitamos poner volumen. Lo que necesitamos es poner masa. Entonces, podemos cambiar la masa. No, los que no me dejan. Un segundito. Ahí está. Entonces ponemos masa. Masa en microgramos, ¿ok? Y entonces ya tenemos nuestro grupo de datos para poder hacer la calibración. ¿Sale? Entonces, para poder sacar la calibración, pues vamos a agregar una línea de tendencia. Entonces, agregando una línea de tendencia, me da una línea recta. Y aquí yo puedo elegir entre exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, etcétera, etcétera. A mí me interesa la lineal. Y aparte, yo quiero que pase por el origen, porque así nos dijo el enunciado. El enunciado dice que tenemos que señalar la intersección, o sea, donde choca la línea con el eje de las Y. Entonces debe chocar con Y igual a 0. ¿Vale? Y además voy a pedir que presente la ecuación en el gráfico para que yo pueda representar, perdón, ya perdí esto. Para que yo pueda ver la representación de esta gráfica, ya se me perdió. Ok, el formato, aquí está. Aquí está, ya regresó. Y además, que presente el valor de R. El valor de R, mientras más parecido a 1 sea, es que está siendo mejor representado. O sea, los datos, cuando yo propongo un modelo y ese modelo tiende a 1, entonces quiere decir que está bien elegido el modelo. Entonces, nosotros desde antes de poner la línea de tendencia ya veíamos que tenía claramente una tendencia lineal. Si la vemos un poquito curveada, entonces a lo mejor su modelo no sea lineal y es probable que sea un modelo cuadrático o cúbico o algún otro modelo. Entonces, cuando nosotros elegimos el modelo, proponemos al Excel que realice los ajustes de mínimos cuadrados necesarios para obtener los coeficientes del modelo. Y si se acerca a 1, el número 1, esta R cuadrada, entonces significa que
Entonces, sí es un buen modelo, o sea, sí propusimos correctamente el modelo, ¿vale? Y entonces aquí ya nos da la ecuación representativa de la calibración del heptano, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues Y es para el área. Entonces yo puedo decir que área de heptano es igual a 14.679 por la masa de ese mismo heptano, C7. Y entonces, este es el modelo que acabamos de obtener, ¿ok? El siguiente, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a despejar a la masa. La masa tendría que ser, si este número está multiplicando a la masa, lo pasamos del otro lado dividiendo. Y entonces podemos decir que masa de C7 es igual a área de C7, entre 14.679. Y entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular masa. ¿Ok? Ahora, cuando trabajamos con Excel, pues nosotros podemos copiar y pegar esta gráfica que tenemos aquí y por el momento ya no nos interesa, así que la vamos a poner a un ladito. Vamos a quitar. ¿Ok? Y ahora vamos a poner otra. Igual, la copié y la pegué, pero ahora esta va a ser para el tridecano. Entonces, los datos del tridecano los vamos a cambiar. Yo debo de seleccionar el punto. No me dejan. Desde hace rato no me deja. Bueno, pero de todos modos puedo ponerle aquí seleccionar datos. Y en seleccionar datos, yo puedo modificarlos. Y entonces aquí en modificar, puedo poner los datos que yo tenía eran en D, era la masa del heptano, y en C, el área del heptano. Pero ahora como quiero el del tridecano, pues ahora es la G. Aquí donde dice D, voy a poner G. Ops. Ya me lo cambió todo. Así que voy a ponerlo bien. Ok. Voy a seleccionar los datos. Y ahora aquí voy a seleccionar el área. Ok. Entonces son G y F en lugar de D y C. Y entonces le pongo aceptar. Le pongo otra vez aquí aceptar. Y ya me cambió la fórmula. ¿Ok? Y entonces esta fórmula ahora es para el tridecano. Y lo mismo, hacemos esto aquí. Entonces ahora para el tridecano, el área del tridecano es igual a 18.569 por la masa del tridecano. Y luego, al despejar la masa del tridecano, me queda que área del tridecano entre 18.569 me da la masa.
Y entonces ya tengo mi calibración hecha. Tengo mis dos gráficas. Tengo mi gráfica de tridecano y mi gráfica de heptano, que me hicieron obtener los datos que necesito, porque ahora me está preguntando si una muestra problema tiene un área de heptano de 3624 y una de tridecano de 1900, ¿cuál es su composición? Y la otra muestra es 2000 de área de heptano y 6545 de área de tridecano. Entonces debemos de calcular su composición. Entonces, vamos a ver. Voy a copiar datos. 36, 24 y 1900. Y la otra va a ser 2000 y 6545. Ok. Entonces, vamos a tomar el primero. Entonces, vamos a poner, sí, para la primera muestra, ok, entonces, el área del tridecano es 3624, ¿ok? Y pues su masa, ya dijimos que era en microgramos. La vamos a calcular con la fórmula que teníamos anteriormente, que sería área entre 14.679. Y ahí está mi masa en microgramos de el heptano. Y luego para el tridecano tenemos que es el área entre 18.569 y tengo 102 microgramos de masa. Entonces, la muestra va a estar formada por la masa de 246 más 102 microgramos, perdón. Y ya tenemos entonces cuál es la masa total. El porciento de composición de cada uno de ellos va a ser igual a la masa del compuesto por 100 entre la masa total. Y ya tengo que el 70% es para el heptano. Y luego, la siguiente es masa por 100 entre masa total. Me da 29.31. ¿Ok? Y ese es el total de nuestras masas. ¿Ok? Perdón, esa es la composición de nuestra muestra. Luego, vamos a hacer lo mismo para la segunda muestra. Entonces, para la segunda muestra, el área del heptano es 2000 y del tridecano 6545. Entonces, la masa se calcula con la misma fórmula. Utilizamos la misma fórmula, 14.679 para el heptano y 18.569 de factor de respuesta para el tridecano. ¿Ok? Y la masa total es de ahora 488.7 microgramos.
Si calculamos el porcentaje para cada uno de ellos, pues va a ser igual a 27.87 y 72.12 respectivamente. Y entonces, estos son los resultados de este problema, en el cual nos pidieron que calculáramos cuál es la composición de estas dos muestras de acuerdo con las áreas que se obtienen para cada una de estas y además considerando la calibración por estándar externo que se hizo de los dos compuestos.